¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La crisis en Nicaragua se profundiza, dicen algunos, otros manifiestan desconcierto, cierta o total incertidumbre. Vamos a abordar el tema con expertos hoy día, como siempre. Hoy es lunes y como de manera habitual nos acompaña ya el doctor Francisco Aguirre Sacasa vía Skype desde Washington y vamos a abordar ese tema con él. Ex canciller, bienvenido, gracias por acompañarnos en la Acción 10 en la mañana. Coméntenos un poco acerca de la situación general y queremos iniciar hablando de las sanciones. Y es que hay sectores que lo ven bien, hay otros que dicen las sanciones afectan a Nicaragua y no solo al gobernante Frente Sandinista y a quienes representan a este partido, al presidente, a la vicepresidenta y su gabinete de gobierno. ¿Cómo valora usted este clima de sanciones y a quienes realmente afecta? Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn. Es un gran placer estar con vos y con todos los televidentes del canal 10. Mira, esa es una pregunta muy relevante en este momento y una que he estado yo discutiendo con diferentes interlocutores entre los latinoamericanistas que hay acá en Washington. Primero, tenemos que estar claros que las sanciones son una realidad. Empezaron con acciones de la Global Magnitsky con Roberto Rivas hace más de un año. Después se fueron sumando personas afectadas por la Global Magnitsky y finalmente hubo el problema de la suspensión de los préstamos del Banco Interamericano, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua. La Unión Europea ha dicho esencialmente que va a empezar a sancionar a miembros del gobierno, pero además que podría no permitir que Nicaragua se beneficie del acuerdo que tienen los otros países del DR-CAFTA, de la República Dominicana y Centroamérica con ellos. Y siempre la gran incógnita es qué podría pasar más adelante si los Estados Unidos fuese a suspender la membresía de Nicaragua en el DR-CAFTA, que es el acuerdo que nos da a nosotros un acceso privilegiado al grandísimo mercado latinoamericano. No hay que olvidar, Jocelyn, que los Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante del mundo y que 120 o 130 mil nicaragüenses que trabajan en la zona franca de nuestro país dependen directamente de ese acceso al mercado norteamericano. Ahora, la gran pregunta es cuán importantes son estas sanciones y a quién benefician y a quién castigan. Por las propias declaraciones del grupo de negociación en el diálogo del INCAE del gobierno, obviamente el Carmen piensa que ellos necesitan que se les quiten las sanciones. Si no, no hubieran incluido eso como ítem en la agenda que ellos le propusieron a la Alianza Cívica. O sea que obviamente el Carmen ve que esas sanciones los perjudican a ellos, ya sea directamente, como en el caso de la vicepresidenta Murillo y de Laureano Ortega, como indirectamente creando un clima de incertidumbre y de malestar en la economía en la medida, Jocelyn, que las sanciones tienen un efecto colateral en la población en general. Obviamente, en la medida que la economía vaya pasando por una implosión, es decir, un colapso que podría ser como el venezolano, eso perjudicaría a los hogares nicaragüenses. Me extraña que esa realización no haya comenzado a marcarse de una manera más pronunciada en las supuestas encuestas que se están realizando en Nicaragua, pero en mis encuestas, que consisten en continuo diálogo con muchos actores económicos y financieros de Nicaragua, gente en el campo, gente en el turismo, en el comercio, les puedo asegurar a todos los televidentes algo que ellos ya saben, y es que está muy gravemente afectada Nicaragua por el colapso económico producto
del fracaso político que nuestro país está viviendo en este momento. Doctor, la situación económica, ya usted lo ha dicho, es bastante difícil. ¿Podría llegar a ese colapso o ya está enrumbándose a un mediano o más bien un corto plazo? Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuánto más puede aguantar Nicaragua? ¿Cuánto oxígeno económico le queda a Nicaragua? ¿Y qué tanto el nivel de sanciones puede incrementar la presión al gobierno y a los diferentes sectores para que responsablemente tomen su papel y se pueda encontrar una solución pronta a la crisis que enfrenta nuestro país? Yo creo, Jocelyn, que hace algunos meses, cuando hoy hablamos de esto, yo siempre decía que Nicaragua era un país empobrecido, pero con una capacidad enorme de crecimiento. Y hablamos mucho de un aterrizaje suave, ¿te acordás, Jocelyn? Sí. Y yo te decía que estaban listos equipos en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano y hasta en el Fondo Monetario para regresar a Nicaragua en un futuro próximo para rescatar a nuestra economía. En ese momento yo te aseguraba que podríamos nosotros, si había un acuerdo político, resolver o parar en seco la contracción de la economía y empezar otra vez, primero a estabilizar a la economía y después a retomar el camino de crecimiento. Ahora estoy mucho menos optimista. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo. Ya vamos para el 13º mes desde que inició la crisis. Ya estamos de lleno en la campaña agrícola del año 2019-2020. Y todavía no hay un acuerdo político, que es lo que se necesita para revertir la situación económica. Ahora estoy en un plan mucho más pesimista, como te acabo de decir. Estoy vislumbrando la posibilidad de un colapso catastrófico de nuestra economía. Y solo voy a darte una cifra bien rápidamente, tomando como ejemplo el caso de Venezuela. Venezuela, Jocelyn, tuvo un quinquenio en donde en cada año se fue reduciendo el tamaño de la economía, pero el decrecimiento, el colapso de la economía venezolana empezó con un 4%, prácticamente lo mismo que nosotros tuvimos en el 2018. Ya para este año el crecimiento va a ser de un 25%. Durante ese periodo la inflación pasó de algo como 30% al año a prácticamente 1.000.000% en el año 2018, y Venezuela ha perdido la mitad de su Producto Interno Bruto. Ahora, si nosotros seguimos como andamos, podríamos perfectamente tener una repetición de lo que está pasando en Venezuela. Y para que nos entiendan nuestros compatriotas lo que esto significaría, el Producto Interno Bruto, en otras palabras, el tamaño de la economía nuestra, que el año pasado fue de 13.000 millones de dólares, de aquí a 5 años podría andar por 7.000 millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que es ahora. Y el ingreso per cápita bajaría de aproximadamente $2.000 ahora a $1.000 per cápita en el año, el año 2022-23. Es decir, eso sería un retroceso, Jocelyn, de 13 años en nuestra economía. Y en términos humanos, por ejemplo, el número, según estimaciones del FUNIDE, de nicaragüenses que se encontrarían en un estado de pobreza sería de prácticamente la mitad. ¿En qué plazo estaríamos teniendo este escenario, doctor? Porque ya usted lo decía, el 13º mes y urge la solución a la crisis, y siempre decimos urge, pero ya llevamos meses diciéndolo y todavía no se ha encontrado esa solución, no se ha patentizado esa solución. Bueno, vos acabas de decirnos de qué depende este escenario o este aterrizaje catastrófico, en que continuemos nosotros en un diálogo que no está funcionando, en donde el gobierno pareciera no tener realmente un interés en resolver el problema político que es el medular acá. La economía está sufriendo los embates de un fracaso en el sistema político nicaragüense. Y quiero decirte que en ese fracaso, obviamente el gobierno tiene la mayor parte, porque ellos han demostrado que realmente no están interesados en negociar.
pero hay un agotamiento y un desgaste de la alianza cívica por la negociación. Yo creo, Jocelyn, que se cometieron dos grandes errores en el inicio del diálogo en el INCAE. El primero fue el de empantanarse en un tema como la hoja de ruta. Durante una semana entera solo nos hablaban de la hoja de ruta. Y el segundo gran error fue acordar 90 días para soltar a los prisioneros o a los encarcelados por razones de conciencia, ¿verdad? Esas dos cosas han socavado mucho a la alianza cívica y al diálogo. Hay algunos que piensan que ya murió. Yo tengo la esperanza de que todavía se podría rescatar el diálogo también, pero es sobre eso que se fundamenta el futuro económico de Nicaragua. Si seguimos sin diálogo o con un diálogo que está a todas vistas agotado, esta situación de Nicaragua podría ir de mal en peor. Ahora, doctor, se ha dicho recientemente, lo dijo Almagro, que estos dos sectores que están en esa mesa de negociación, llámese gobierno, alianza cívica, han faltado a la seriedad y que prácticamente están jugando políticamente hablando. ¿Cómo deja esto la efectividad, la legitimidad y la credibilidad futura en el diálogo cuando alguien de tanta importancia de alguna manera descalifica a estos dos sectores que son los responsables en esa mesa de negociación? Para mí fue una gran sorpresa esa declaración de Luis Almagro. Yo me imaginaba que él iba a hablar de los problemas evidentemente que existen por el lado del gobierno, pero que él haya dicho que hay también jugadores en la alianza cívica que están operando de cara a sus intereses personales y políticos me llamó mucho la atención. Así como me ha llamado la atención declaraciones de un número creciente de nicaragüenses respetables que están diciendo que tal vez la alianza cívica se tiene que eventualmente ampliar para incluir a actores políticos. Y entre esas personas y esas voces serias a que me refiero, incluyo al cardenal Brenes, que según los dos diarios pues, de esta mañana, que las leo yo religiosamente pues, a través del internet, estaba hablando de que a lo mejor había que incorporar a los partidos en el diálogo. También dijo que el adelanto de elecciones es parte de la solución, el cardenal Brenes. Dicho todo esto, ¿cómo entonces quedaría el futuro de esa mesa de negociación? Con algunos sectores que la han descalificado, con gente que quiere incorporarse para darle, digamos, una mayor credibilidad, porque también sorprendió o fue sujeto de análisis el hecho de que en la reciente sesión en la Organización de Estados Americanos se cuestionara la legitimidad del gobierno del presidente Ortega, una legitimidad que fue cuestionada incluso desde los llamados pactos Alemán-Ortega, etcétera, pero muchos dicen también porque vienen a cuestionar hasta ahora la legitimidad cuando pasó más de una década y esta no fue cuestionada. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo considero que las dos sesiones del viernes, Jocelyn, lo que señalaron claramente es que la OEA y la mayoría de sus miembros están acercándose cada vez más a la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Si vos ves las intervenciones de cada vez más países, ya varios de ellos dijeron que había que aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua, y los otros constataron, incluyendo miembros del grupo de trabajo, que en Nicaragua ya se había dado una ruptura del orden democrático. Entonces yo calculo, esta es mi especulación informada, Jocelyn, que antes de mediados de este año va a haber una votación de cancilleres, ya no de representantes permanentes ante el Consejo Permanente de la OEA, sino que de cancilleres para abordar el tema de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. Eso es algo que prometió el embajador Trujillo, que ahora es el presidente del Consejo Permanente, y todos sabemos que en el mes de junio habrá una reunión de cancilleres, y eso es muy importante porque son los cancilleres los que tienen que votar para la aplicación de la Carta Democrática y no los embajadores. Ahora, otra consideración, ya parece entonces, creo yo que los norteamericanos, los canadienses, los brasileños, los argentinos,
los colombianos, los peruanos, todos esos países que son parte del grupo de trabajo para Nicaragua y que son pesos pesados en la OEA, han indicado y probablemente podrán cumplir con su promesa de reunir los 24 votos que se necesitan para suspender a Nicaragua del sistema interamericano. Algunos preguntan, ¿y qué es el valor agregado de eso? Pues lo que señala en ese momento, lo que señalaría la OEA es que ya Nicaragua queda totalmente aislada. Puede ser que tenga algunos amigos, pues, como tal vez Rusia, eventualmente la República Popular China, pero fíjate, hasta la segunda la veo muy difícil porque hasta la fecha el gobierno lo que tiene es un acercamiento con Taiwán. Y a propósito de ese acercamiento, se ha hablado que Taiwán le iba a dar $100 millones o ya le había dado $100 millones a Nicaragua. Mis fuentes, muy bien informadas, me indican a mí que esos 100 millones no se han depositado todavía en las arcas del Estado nicaragüense, que se está hablando de eso, que se está negociando de eso, pero que hasta la fecha no se ha efectuado esa transferencia. O sea que aquí hay mucho de bola, mucha bolerama, pero yo sí tengo muy clara alguna cosa, Jocelyn. Nosotros necesitamos que se rescaten estas negociaciones y eso significa profundizarlas, no irse por la tangente, no estar hablando de hoja de ruta, sino que empezando a acordar tiempos y medidas específicas. Por ejemplo, en cuanto a la libertad de los encarcelados, de los privados de libertad por razones de conciencia, ponerse de acuerdo con el universo de esos detenidos y además calendarizar la salida de ellos. No dejar eso abierto hasta el 20 de junio para que el gobierno en ese momento diga que solo va a soltar a 50 o 60 o a ninguno, ¿verdad? Otra cosa que se puede abordar inmediatamente, Jocelyn, es el tema electoral. Yo sé que la OEA necesita 6 meses para acordar medidas en su conjunto, pero nada impide a que ya empecemos a abordar temas tan importantes como el nombramiento de un nuevo Consejo Supremo Electoral y depurar el mecanismo del Consejo Supremo Electoral. Como dijo Roberto Courtney, esto no requiere de mucho tiempo, pero sí de mucha voluntad política por parte del gobierno. Y hemos escuchado en reiteradas ocasiones por parte de quienes se llaman opositores que al gobierno le falta voluntad, pero ¿qué le ha faltado a esa clase opositora en nuestro país para hacer diligente este diálogo y que se cumplan los acuerdos que ya incluso han sido suscritos en el mismo? Bueno, allí hay que volver otra vez a las declaraciones de Almagro, ¿verdad? Yo no conozco la interioridad de lo que está pasando. Sé que es muy difícil la negociación que ellos están llevando a cabo, pero yo sí creo que se cometieron errores inicialmente y el más grande tal vez, y que no lo he mencionado todavía, es subestimar su fuerza. Acordate que detrás de la Alianza Cívica está toda la comunidad internacional que la está apoyando y en especial los Estados Unidos, ¿verdad? Que es nuestro socio comercial más importante y que es la potencia hegemónica pues en nuestra historia y en todo el hemisferio occidental. Segundo, la vasta mayoría del pueblo lo que quiere es una salida democrática a la crisis de Nicaragua, o sea que de una manera u otra este grupo representa ese deseo casi universal nicaragüense de salir de la crisis, de permitir que regresen a Nicaragua los 60.000 exilados políticos que tenemos en Costa Rica y en otros países, porque hay otro peligro aquí. Si se cumple el peor escenario, si tenemos un aterrizaje catastrófico económico en Nicaragua, vamos a ver un número mucho mayor de nicaragüenses emigrando de nuestro país. Y entonces Nicaragua se va a sumar a lo que se llama en los Estados Unidos el Triángulo del Norte. Y en ese sentido, Jocelyn, quiero decirte que estuve viendo un reportaje importante en Fox News sobre lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos, y un oficial de la migra que está en la frontera estaba diciendo que cada vez llegaban más nicaragüenses que se sumaban a la caravana de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños llegando a la frontera.
O sea que ya la desestabilización de Nicaragua se está haciendo sentir en la frontera sur norteamericana. Doctor, usted hacía un énfasis en lo que debería de avanzarse en la mesa de negociación, pero por más que se avance, por más que se acuerde y por más que esto se firme, se ratifique, aquí el problema ha sido la parte del cumplimiento. ¿Qué mecanismos tendría la oposición en nuestro país para dar diligencia a ese cumplimiento y que no se quede nada más en papeles? Bueno, yo creo que ahí vuelvo a lo que te acabo de decir. Hay que acordar medidas concretas con nombre y apellido y calendarios razonables. No hablar de que de aquí a 90 días se va a poder poner en libertad a los encarcelados. En este momento, en lugar de estar hablando de hoja de ruta, como perdimos una semana haciéndolo al inicio del diálogo, ahora se está queriendo disputar por parte del gobierno quiénes son los que están encarcelados y quiénes no son. Hay una enorme diferencia entre el número de encarcelados que maneja la Alianza Cívica y otro que maneja el gobierno, ¿verdad? Entonces hay que tocar fondo sobre todos estos temas y después acordar un calendario mucho más agresivo, mucho más, como te diría yo, mucho más compacto en el tiempo. Porque es muy obvio, Jocelyn, que el gobierno lo que quiere es hacer chicle de todo este proceso para después a finales de junio o mediados de durante la canícula, para ponerlo en términos nicaragüenses, decirnos que quieren rever todo esto y que las elecciones van a ser en el año 2021. Mira, una cosa que la población espera ahora concretamente es que el gobierno acuerde adelantar las elecciones a como se hizo en el año 1990. Daniel dice que no es constitucional, pero en el año 1990 también acordaron, en ese momento el Frente Sandinista y el presidente de la República, que era Daniel Ortega, adelantar las elecciones. O sea que no me venga ahora diciendo que no se puede hacer. ¿Será que no está preparada lo suficientemente la oposición en Nicaragua para hacer frente a las estrategias del gobierno? Hay una cosa que le hace falta a la alianza, a la oposición, y es la unidad. Todavía hay grupos que quieren marginar a otros. Es una situación que la está aprovechando Daniel Ortega. Aquí lo que necesita la oposición nicaragüense es aprender las elecciones de lo que pasó en el año 1990. Aprovecharse de las cosas positivas. ¿Te acordás que hubo la Unión Nacional Opositora, que logró amalgamar a grupos desde la extrema derecha hasta el Partido Comunista en contra del sandinismo en ese momento? Eso no existe en este momento en Nicaragua. Segundo, tenemos que aprovechar las lecciones de lo que pasó en el periodo post-1990 para ver por qué y cómo fue que se fue socavando la democracia de Nicaragua hasta llevarnos a la situación en que nos encontramos ahorita. Mira, nosotros no somos una democracia operante, vital, institucionalizada como la tienen la mayoría de los países latinoamericanos, y ese es el gran desafío que tenemos como nación: madurar para ya dejar siempre en el pasado y enterrado el tipo de caudillismo, de repetición en el poder de un grupo pequeño de dictadores, con algunos de ellos teniendo hasta aspiraciones dinásticas. ¿Qué sectores deberían incorporarse a la mesa de negociación partiendo de esa unidad de la cual usted acaba de hablar? Bueno, yo creo que en este momento valdría la pena dejar al grupo de la Alianza Cívica tal como está constituido, pero no para una eternidad. Ahorita acordate que ellos están en un periodo de reflexión. Tal vez deberían de ellos de reflexionar sobre una modificación de su membresía, pero el objetivo tiene que ser, antes de esas elecciones, buscar la unidad de la oposición nicaragüense, que yo no tengo la más mínima duda de que está en una posición mayoritaria en Nicaragua. Yo sospecho, Jocelyn, que de alguna manera u otra va a haber una nueva inyección de adrenalina en la Alianza Cívica, y eso va a ocurrir en la próxima quincena, porque ya cada día que pasa es un día más
acercándonos nosotros a ese tipo de aterrizaje catastrófico que te mencioné yo y que sería devastador para nuestra población. ¿Cuánto tiempo puede esperar la Alianza Cívica o cuánto tiempo puede continuar en este periodo de reflexión mientras la crisis económica sigue, mientras la crisis humanitaria sigue? Va a haber más gente que se va a ir de Nicaragua porque no tiene un empleo, porque tiene temor, por diferentes causas. ¿Cuánto tiempo debe esperar entonces o debe continuar en ese periodo de reflexión? Mira, la reflexión tiene que madurar muy rápidamente en uno de dos caminos: o reinventar a la alianza y su manera de trabajar, o ya dar por cerrada la negociación y por fracasada la negociación, porque hay un agotamiento que es palpable y que el pueblo de Nicaragua lo está notando. Ahora, yo espero que de aquí a mediados de mayo o a finales, a más tardar, a finales de mayo a más tardar, tiene que haberse dado esa inyección de adrenalina en el proceso del INCAE, porque si no, para ese momento habrá perdido toda credibilidad. Me gusta que últimamente se han percatado de que la población no está satisfecho con los resultados, que aparentemente están en un plan más robusto, más enérgico en cuanto a sus exigencias. Pero te voy a dar otra cosa que podrían solicitar inmediatamente: que cese la represión contra los medios de comunicación, incluyendo el Canal 10, cuya página de Facebook ha sido totalmente hackeada por operadores del gobierno sandinista. Bueno, doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República de Nicaragua, ha sido un gusto conversar con usted. Si quiere agregar algunas palabras finales a manera de conclusión en esta entrevista. Simplemente decirte que estamos en una encrucijada importantísima y está en juego realmente el futuro de nuestro país. Esta no es retórica, esta es una realidad. Y la otra cosa es que ya, si Dios quiere, el lunes entrante estoy en vivo con vos allá, Jocelyn, con vos, la Michelle, Lodilí, todos ustedes, y sobre todo con esa gran familia nicaragüense que siempre sintoniza el Canal 10. Claro, lo esperamos como siempre por acá en Acción 10 en la mañana, con sus muy válidos análisis, el aporte que hace el programa, y también para que nuestros televidentes puedan comprender un poco más esta realidad que enfrentamos y que a veces, o en su mayoría para todos, es muy desesperante. Gracias nuevamente, doctor Francisco Aguirre Sacasa.